Hola Anne, hoy vengo a compartir un relato con ustedes. Espero que sea de su agrado. Todo esto que cuento fue verdadero. Siempre solía aparentar ser escéptica a estas cosas, pero de alguna forma existía algo muy al fondo de mí que me decía que son reales, que sí pasan y no era producto de casualidad ni sugestión. Aunque la verdad, no suelo ser miedosa, ya que mis padres, en especial mi papá, me inculcaron a nunca temerla nada y mostrar cierta valentía ante estas situaciones, sobre todo las paranormales. Y saben, mi mamá siempre suele encontrar la explicación a todo lo que nos sucede. Ella, al igual que todos en nuestra familia, somos creyentes de Dios. Sin embargo, creo que es el pilar de la religión en casa. Mi padre, al igual que mi hermano menor y yo, somos aquellos miembros de la familia a los que nos suelen suceder más sucesos paranormales. Y es por esto que hoy me animo a contarles este relato que le sucedió a mi hermano menor y a mí, la mediana de 3 hijos. Y es que yo lo viví con él y pude ser testigo. Cabe mencionar que después de ese suceso, murió en mí cualquier muestra de escepticismo hacia lo desconocido. Todo pasó en el año 2008, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México, que era el lugar donde habitábamos. Mi hermano tenía 5 años y yo 10, cuando mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo comenzamos a notar comportamientos algo extraños en mi hermano menor. Siempre fue un niño muy risueño y tranquilo. A él le gustaba mucho dibujar y a pesar de su corta edad dibujaba bastante bien. Por eso mismo no muchos podrían creer que sus dibujos eran de un niño de 5 años. En ocasiones dibujaba muñecos que él mencionaba que eran personas de la casa, cosa extraña que yo no entendía, pero que de igual forma ignoré por completo. Pensábamos que eran cosas de niños. Y ahora que soy mamá, entiendo perfectamente y es bueno siempre hacerle caso a lo que nuestros hijos, sobrinos, hermanos o niños pequeños nos dicen. Un sábado familiar, viendo la televisión en la sala todos, mi hermano repentinamente se levantó, subió a su habitación, según él por algunos muñecos para jugar. Sin embargo, noté que se dirigía a la cocina. Sinceramente, hasta este punto, ya me había dado cuenta de que él siempre jugaba justo en la cocina, debajo de la estufa de mi mamá. Así que decidí levantarme muy despacio, y sin que él se diera cuenta, fui a ver. Cuando me asomé, lo vi platicando solo y repartiendo juguetes con algo o alguien que no podía ver. Pero lo que más me llamó la atención fue que no mostraba una cara de gracia, sino más bien estaba asustado. Y fue cuando decidí acercarme y preguntarle: ¿Qué haces, hermano? A lo que él respondió bastante asustado: Vámonos, llévame, ya no quiero jugar aquí, hermana. Al principio, sentí esa sensación de que algo no estaba bien. Y posterior a esto la seguí sintiendo cada vez que iba a jugar justo en la cocina, debajo de esa estufa. Recuerdo que transcurrieron algunos meses y seguía notando ese comportamiento en mi hermano, hasta que un día por la mañana nos encontrábamos solos, mi hermana mayor, yo y Leonel, mi hermano menor. Estábamos mirando la televisión, específicamente una película de aquel ogro verde que a los 3 nos encantaba y disfrutábamos verla juntos. Pero de la nada, el televisor comenzó a fallar, como si se le fuera la señal. Lo raro de todo es que la película la veíamos en un DVD y muchos recordarán que el fallo de este formato, por lo general, era de atorarse cuando el disco se encontraba rayado. Al ocurrir esto le dijimos a Leonel que fuera a limpiar el disco,
pero al voltear hacia él para decirle, nos llevamos uno de los mayores sustos de nuestras vidas. La cara de mi hermanito se mantenía en una especie de trance, con la boca abierta y los ojos en blanco, viendo fijamente por detrás de la televisión. Nosotras, al mirar esa escena, gritamos horrorizadas y rápidamente fuimos hacia él para preguntarle qué le pasaba. Él, al primer contacto de nosotras, regresó a la normalidad. Entonces, se dirigió hacia mi hermana mayor y sin temor aparente le preguntó: Vane, ¿quién es ese señor que está en las escaleras que nos está viendo? Lo dijo con tal inocencia de un niño, sin saber si era algo malo o no, a lo que mi hermana mayor y yo volteamos muertas de miedo, descubriendo que no había nadie. Sin pensarlo, mi hermana tomó a mi hermano y salimos rápidamente de la casa. Estando fuera en el jardín, mi hermano nos llenaba de preguntas bastante tenebrosas. ¿Quién era ese señor? ¿Por qué salimos de la casa? ¿Qué le pasó en la cara? Mi hermana, temerosa, comenzó por decirle que era el señor que venía a arreglar el agua de la casa y que estaría por un rato, así que deberíamos irnos a la casa del abuelo, que vivía a unas 2 calles de nosotros. Y bien, después de esto volvimos a ignorar lo que había pasado y jamás le contamos a mis padres. Pero dentro de este tiempo seguían pasando cosas paranormales, ya que en varias ocasiones me llegaron a mover las cosas del lugar y también por las noches escuchaba sonidos de pasos muy pesados subiendo las escaleras. Y bien, se me ocurrió preguntarle a mi hermana si también las escuchaba, a lo cual ella respondió que no. En una ocasión, mi hermana y yo discutíamos en el cuarto donde se encontraba la lavadora. Discutíamos porque ella no había realizado las tareas que mamá nos ponía a hacer, y era injusto que ahora yo las realizara. Bueno, comenzamos a discutir hasta que subimos de tono, y nos levantamos la voz mientras nos decíamos cosas horrendas la una a la otra. Cuando de pronto nos asustó un golpe muy fuerte. Fue como si alguien hubiera golpeado muy fuerte la lavadora. Mi hermana salió corriendo y yo me quedé justo en el cuarto a revisar de dónde había provenido el ruido. De igual forma, mi padre en una ocasión nos contó que, al llegar tarde del trabajo, todos nosotros ya nos encontrábamos dormidos y por consiguiente estaban todas las luces de la casa apagadas. Él se encontraba bastante cansado y solo quería bañarse y dormir. Pero al entrar y poner el seguro en la puerta, vio de reojo cómo alguien se metió al pequeño cuarto que estaba debajo de las escaleras. Él lo describía como un hombre alto y vestido totalmente de negro. Mi papá, al ser escéptico, lo ignoró. Mi hermano, al cumplir los 6 años, ahora comenzaba a tener un comportamiento extraño. Dejó de jugar en la cocina, solo se la pasaba junto a mí día y noche. Se había vuelto muy temeroso. Ahora tenía miedo a casi todo, a estar solo en casa, a permanecer solo en cualquier lugar de la casa. Dejó de dormir solo e incluso temía el hecho de tener que subir al baño, lo cual todos en casa lo ignoraban. Pensaba que quizá había visto algo de terror que le había provocado este miedo. Entre tanto miedo que tenía mi hermanito, se le hacía muy complicado dormir, y es por eso que en ocasiones yo dormía con él en su cama, y a veces de madrugada se levantaba y lo miraba sentado en una esquina, con la cara cubierta con sus propias manos. A veces, el sonido de sus sollozos me despertaba igual de madrugada. La primera vez que ocurrió eso, me desesperé bastante por no saber dónde estaba, pero resultó que él se guardó en el closet, donde lloraba diciendo que ya no quería que él lo visitara. Yo le preguntaba quién era él, pero mi hermanito me decía entre llanto que hicieron un trato
y no podía hablar de nadie acerca de aquello que llamaba como él. Ante todo esto era inevitable no preocuparme. Sinceramente, tuve miedo de que alguien se encontrara acosando a mi hermanito y desconfié hasta de mi padre. Y fue por eso que no le dije nada a nadie y seguí yendo a dormir con él más seguido para descubrir de quién se trataba. Sin embargo, me quedé muy aterrorizada el segundo día que dormí con él. Era de madrugada y repentinamente los gritos de mi hermanito me levantaron. Él se encontraba tirado a un lado de la cama y me había dicho que la cosa llamada él le había jalado la pierna porque se lo quería llevar. Yo revisé todo. Me había asegurado de ponerle llave a la puerta y trabarle una silla para que nadie entrara. Pero todo estaba tal cual lo dejé. Después de ese suceso, yo igual tenía mucho temor, pero no le contaba nada a nadie. Desde ese momento, me hice más apegada a mi hermanito e hicimos un pacto en el cual siempre estaríamos juntos para evitar que él viera lo que sea que lo estaba atormentando. Extrañamente, por algún tiempo, las cosas se tranquilizaron y él ya no me decía nada de los sucesos extraños que le ocurrían. Un día me encontraba sola en casa con mi hermanito. Incluso recuerdo perfectamente que él me pidió que lo acompañara al baño, pero yo estaba muy entretenida en la computadora, así que le dije: «Sube tú solo, que nada te va a pasar». Y él, con algunas lágrimas en los ojos, subió, y al ir bajando las escaleras, se quedó completamente paralizado unos segundos. Y después, observé cómo pegó un gran salto. Hacían falta 5 escalones para bajar hasta la sala, puesto que se encontraba en el 6º escalón, y desde ese escalón saltó hasta llegar abajo. Recuerdo que lloró que ya se había lastimado sus piernitas. Al ver su reacción y comportamiento, lo único que le dije fue: «¿Estás demente? Pudiste lastimarte». Pero con lágrimas en los ojos, solo me pidió perdón. Esa misma noche recuerdo despertar por la madrugada a razón de unas voces que escuché en la habitación donde dormía con Leo, pues desde el día del pacto ya no dormía solo ni en su propia cama, así que dormía conmigo. Aquella noche la recuerdo perfectamente. Al escuchar murmullos y vocecitas me levanté. Tuve mucho miedo, pero preferí solo hacerme la dormida para poder percatarme de lo que ocurría. Mi hermanito estaba sentado a un lado de la cama donde dormíamos y pude escuchar claramente lo que él decía, con una voz entrecortada. Ya no quiero que me hables ni que me molestes, me asustas». De inmediato me levanté a prender la luz y para mi sorpresa él estaba dormido, llorando y hablando dormido. Pero yo estaba segura de haber visto a un niño sentado a un lado de la cama. Quise pensar que solo fue una pesadilla que tenía, así que volví a apagar la luz y lo abracé fuerte. Realicé una oración y pedí a Dios que por favor lo ayudara a dormir. Al día siguiente, volvió a suceder lo mismo. Él volvió a saltar desde las escaleras, pero ahora con mucho más miedo, y lo supe al ver su carita de temor. Así esto pasó por muchas ocasiones, y al preguntarle por qué lo hacía, él solo contestaba que le parecía divertido saltar. Pero yo sabía que realmente que ese no era el motivo. En una tarde al llegar de la escuela y entrar apresurada a la casa porque me estaba haciendo del baño, subí corriendo. Al abrir la puerta del baño, lo vi. Vi a un niño de aspecto horrible con un cabello despeinado, quizá lleno de manchas como de lodo, y cara horrible, horrible y desfigurada. Aunque lo más aterrador era su sonrisa, esa sonrisa chueca que estaba como de lado, como si la boca se le hubiera caído hacia un lado. Y el baño se llenó de un olor asqueroso a caño, a podrido. Lo vi sentado en la tapa del retrete. Sus pies no tocaban el piso, colgaban. Me quedé sorprendida.
Pensé que había sido producto de mi imaginación, así que cerré la puerta para volver a abrirla y estar segura de que era solo eso, mi imaginación. Y así fue. Al abrirla ya no estaba, así que entré al baño y salí, pero ese olor aún permanecía, y quise también pensar que era la coladera de la bañera. Salí sin tomarle importancia y nunca lo comenté con mis papás, ya que sabía que si lo hacía, mi madre me regañaría por ver esos videos de terror y espantos en internet. Y saben, solo duramos algunos meses más en esa casa cuando decidieron mis papás que ya era tiempo de mudarnos. Creo que al parecer ellos igual habían notado algo, pero nunca lo aceptaron. En las últimas 2 semanas, mi hermano se mostraba aún más temeroso. Casi no jugaba, y siempre traía con él una imagen de la Virgen y un escapulario que mi abuelo materno le había regalado. Mi mamá decía que la casa olía horrible, y le comentaba a papá que revisara los lavamanos, que quizás el olor provenía de algún lado o la coladera. El olor se volvía insoportable, pero siempre quedó en que quizá provenía de las coladeras o del baño. Yo no podía sentir ese nauseabundo olor sin recordar a aquel niño sentado en la taza. Y bueno, al fin llegó el día de la mudanza. Llegó el camión y comenzamos a subir todo. Ahora mi hermano se mostraba feliz y agradecía a mis padres por haber encontrado otra casa donde irnos. Juro que jamás en todo ese tiempo la había visto tan feliz, tan animado y ayudando en todo para que termináramos más pronto y poder irnos. Al salir de esa casa, observé cómo mi hermano miraba la ventana que daba al cuarto de mis padres, en donde se encontraba un gran espejo, el cual mi hermano le tenía mucho miedo, pero nunca me comentó nada sobre este. Fue justo en ese momento que me acerqué a él, y antes de subir al auto, le pregunté por qué estaba tan feliz de mudarnos de casa. Hubo un largo silencio, pero después él respondió. ¿Recuerdas todas esas veces en las que salté como loco de las escaleras? Contesté. Sí, realmente sí estabas demente, Leo. Y él le siguió diciendo. Lo hacía porque ahí estaba esperándome. Sabía el momento en el que yo subía y sabía cuándo bajaría. Y sabía que al bajar ella me sorprendería y me asustaría. Le causaba risa verme lleno de miedo y siempre lo hacía. Le pregunté quién. El niño que anda por toda la casa, el niño que huele horrible, aquel niño que se me aparecía en las escaleras y tenía ese fierro en la cara. No sé cómo decirlo o qué es, pero tiene ese fierro a veces atravesado en la cara. Ese niño de ropa sucia y cabello sin peinar. Ese niño que tiene la boca caída a un lado. Ese niño que se ríe con su boca chueca, sin forma en su cara. Ese niño que se ríe de mí y de ti cuando se mete debajo de la estufa mientras lavas los trastes. Es a él a quien le temo, el que me molesta por las noches y trata de jalar las cobijas mientras dormimos. Por eso ahora estoy feliz de que ya no lo veré nunca más. Me sorprendió muchísimo lo que él me dijo, y tan solo pude abrazarlo y pedirle perdón por nunca haberme tomado el tiempo o la importancia suficiente para preguntarle qué pasaba. Le hice una promesa, y esa promesa de que jamás lo dejaría solo. Papá nos llamó para subir al auto, y al cerrar la puerta, estaba aquel niño ahí parado en la ventana sonriendo, y junto a él estaba un hombre de sombrero, aquel hombre que tanto mi padre y mi hermanito habían visto de igual forma vagar por la casa. Y bien, ahora tengo 26 años y mi hermano 19. A veces le pregunto que si recuerda todo lo sucedido, y él dice que sí con una cara desdibujada. También le pregunto si se acuerda del pacto, pero me dice que no recuerda nada de ello, y tampoco dice recordar dormir seguido conmigo. Eso me llena de intriga y me causa un terror enorme solo de pensar que fue aquel niño con la sonrisa deforme quien dormía conmigo.